Las perífrasis verbales son construcciones sintácticas formadas por dos o más verbos que sirven para expresar contenidos aspectuales o modales y que funcionan en conjunto como núcleo del sintagma verbal predicado. Ejemplos: mis padres tienen que ir al teatro. La pareja va a tener un niño. Las locuciones verbales, como las perífrasis verbales, funcionan como un solo verbo, pero existen diferencias entre ellas. Las perífrasis verbales están formadas por un verbo auxiliar y otro principal. Debo leer el libro. Mientras que las locuciones verbales están formadas por un conjunto de elementos, al menos uno de ellos un verbo, que funcionan como una unidad léxica indivisible. Ejemplo: no cayó en la cuenta de lo que pasaba. Pueden sustituirse por un solo verbo. Echó a perder la camisa. Estropeó la camisa. En las perífrasis verbales, el verbo principal selecciona los complementos. Debo leer un libro. En las locuciones verbales, todo el conjunto verbal selecciona los complementos. Hizo añicos el jarrón. En las perífrasis verbales, el significado del verbo principal es modificado por el auxiliar. Ejemplo: debe leer, debe de leer. Mientras que en las locuciones verbales, el significado no depende de uno de los elementos, sino del conjunto. Ejemplo: no me da la gana. Una locución verbal es un conjunto de palabras, entre las que se encuentra un verbo, que presenta un significado unitario y funciona como núcleo del predicado. Ejemplos: dar a entender, dar de lado, tener en cuenta, dar la lata, echar de menos, darse cuenta, hacerse eco. Vamos ahora con la estructura de las perífrasis verbales. Las perífrasis verbales están formadas por un verbo auxiliar y un verbo principal, que a veces aparecen unidos mediante la conjunción que o mediante preposiciones. Por ejemplo, deben ser. Deben es el verbo auxiliar y ser es el verbo principal. Deben de ser. Deben es el verbo auxiliar, de es la preposición de enlace y ser el verbo principal. Vayamos con algunos ejemplos. Te tengo advertido que eso no se hace. Verbo auxiliar, tengo. Verbo principal en participio, advertido. Empezó a llover en el campo. Verbo auxiliar, empezó. Preposición, a. Verbo principal en infinitivo, llover. Tengo que comprar esta tarde. Verbo auxiliar, tengo. Conjunción, que. Y verbo principal en infinitivo, comprar. El verbo auxiliar es el que expresa los contenidos gramaticales de la perífrasis: tiempo, modo, número y persona. Tengo que ir al mercado, tuve que ir al mercado, tendré que ir al mercado. Es el que se conjuga. El verbo principal, en cambio, aparece en infinitivo, en participio o en gerundio, y expresa la parte fundamental del significado de la perífrasis verbal. Es el que selecciona sus complementos. Ejemplo: Juan tiene que leer un libro. Fijaos que el carácter transitivo del verbo principal es el que exige la presencia del complemento directo. Teniendo en cuenta la forma en la que aparece el verbo principal, las perífrasis verbales pueden ser de infinitivo, voy a ir al mercado, de participio, llevo leídos 3 temas, o de gerundio, viene lloviendo a diario. Teniendo en cuenta el significado de las perífrasis verbales, podemos encontrar dos tipos: perífrasis aspectuales, las que afectan al desarrollo de la acción verbal, que pueden presentar la acción verbal en su inicio, en su desarrollo o como hecho terminado, y las perífrasis modales, las que se refieren a la actitud del hablante ante la acción verbal, que presentan la acción verbal como una obligación, una posibilidad, etc. Repasemos las perífrasis verbales. Las aspectuales pueden ser perfectivas, cuando presentan la acción del verbo como terminada. He dejado de tocar el saxo. Acabo de leer un libro. Tengo copiado el párrafo. Aspectuales incoativas presentan la acción del verbo en su comienzo. Va a comprar tomates. Empezamos a comer ahora. Nos ponemos a estudiar. Se echó a dormir. Aspectuales iterativas presentan acciones que se repiten. Suele tomar café. Ha vuelto a comprar golosinas.
y las aspectuales durativas, que muestra la acción en su desarrollo. Está cantando ópera, lleva leyendo mucho tiempo. Perífrasis verbales modales de obligación. Tiene que comprar más pan, hay que hacer un viaje, debe salir con más frecuencia. Modales de posibilidad. Tiene que costar mucho, debe de salir mucho, puede valer. Modales de aproximación. Viene a costar poco, viene costando poco. Y modales de capacitación. Puede realizar bien el trabajo. El verbo auxiliar en las perífrasis se caracteriza porque pierde el significado que el mismo verbo posee fuera de la perífrasis. Por ejemplo, el verbo romper significa quebrar, destrozar, que nada tiene que ver con su significado en la perífrasis rompió a llover, donde adquiere el significado de empezar.